A ver si me dicen los cámaras. Y comenzamos. Pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos autorizado iniciativas que beneficiarán a diversos sectores y mejorarán las infraestructuras de nuestra región. Paso a detallarles. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública el pago de las cantidades pendientes desde 2020 por la subida salarial del 2% comprometida con los empleados públicos extremeños. Tal y como adelantó la presidenta María Guardiola y tras ser acordado con la Mesa General de Negociación, los empleados públicos recibirán en la nómina de este mes el primer pago de una cantidad que se les debía y que el anterior Gobierno dejó sin abonar. Este Gobierno hace frente a ese compromiso y abona el pago que corresponde a los 11 meses desde enero a noviembre de 2020. Son en total 25 millones de euros que la Junta abonará en 3 pagos. El primero en esta nómina de abril, el segundo en el primer cuatrimestre de 2026 y el tercero en el primer cuatrimestre de 2027. Los más de 50.000 empleados públicos extremeños son los únicos de todo el país que no lo habían cobrado hasta ahora. Cambio de tema, por otro lado, dentro de las competencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, el Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de ayudas por 4 millones de euros para la producción y comercialización de productos de la apicultura. Podrán solicitarla apicultores, cooperativas y organizaciones del sector apícola que lleven a cabo mejoras en sus procesos de crías de abeja, producción y comercialización de la miel, así como de otros productos derivados de las colmenas. Estas ayudas cubrirán entre el 60 y el 100% de las inversiones que se realicen en servicios de asesoramiento y formación, compra de materias y equipamientos, tratamientos contra invasores y enfermedades de las colmenas y reproducción y acciones de crías de las colmenas, entre otras. Apoyamos así a un sector clave para Extremadura, que es una de las principales productoras de colmenas y miel de Europa. Este trabajo excelente de nuestros apicultores representa un modelo económico sostenible que crea empleo y fija población en las zonas rurales. Seguimos con una iniciativa de apoyo al comercio, otro sector clave del tejido productivo extremeño. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para financiar a través de Extremadura Avante el programa denominado Podiex, un programa que nace con el objetivo de que el comercio se adapte a los nuevos hábitos de consumo y el uso de canales digitales para conectar con más clientes y usuarios. Invertiremos 800.000 euros en esta iniciativa que apoya al sector comercial extremeño, incrementando su visibilidad y su alcance. En concreto, se respaldará la elaboración de un plan de marketing digital y la promoción online de estos comercios. Se trata de una inversión plurianual, por lo que el plazo de ejecución acabará el 31 de diciembre de 2028. El desarrollo de nuestra región también pasa por asegurar unas infraestructuras de calidad. En esta línea, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a 2 iniciativas propuestas por la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda. Hemos aprobado la contratación de las obras de acceso a Solana de los Barros por la EX 300. Invertiremos 1,5 millones de euros para mejorar la seguridad y aumentar la fluidez del tráfico en esta vía extremeña. Para ello se harán trabajos de señalización y se actuará sobre el firme, los balizamientos y las defensas. También se construirá una glorieta y se acondicionarán los acerados en las calles a las que da acceso. También hemos autorizado la construcción de 8 nuevas viviendas de promoción pública en Don Benito. Se ubicarán en edificios energéticamente eficientes y se destinarán a alquiler social asequible. El contrato tiene un presupuesto de 1,1 millones de euros. Pasamos a un asunto de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un acuerdo con la Comisión Fulbright para que investigadores extremeños amplíen su formación en Estados Unidos. Esta es una iniciativa de cooperación científica para hacer posible estancias de investigación en Estados Unidos.
Es la primera vez que Extremadura suscribe este acuerdo que permitirá al menos a 3 investigadores extremeños que realicen estancias entre 6 meses y 1 año en la universidad o centro de investigación estadounidense que elijan. Es una gran oportunidad para que el talento extremeño amplíe su formación en universidades de referencia del ámbito científico. Esto permite que estos conocimientos retornen en la excelencia del sistema extremeño de ciencia, tecnología e información. Es todo por mi parte. Ahora me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta, en primer lugar, sobre el contenido del Consejo de Gobierno o sobre lo que ustedes deseen. Y bueno, yo sobre otra cuestión, no sé si alguien... ¿Sobre el contenido? No he entendido la palabra de comercio electrónico, era... Podiex. ¿Cómo? Podiex. Sí, ahora se lo pasarán. Ah, Podiex. Sí, Podiex. Podiex, vale, perfecto. Sí. Yo sobre la... No sé si era... Sí. Vale. Perdona, Ana. Sobre lo de los... Uy, vaya. Sí. Qué gozarro. Sobre lo de los empleados públicos, ha dicho los 11 meses de enero a noviembre, no he entendido. De 2020. Este es el periodo que vamos a pagar. Vale, de vale. enero a noviembre de 2020, en 3 pagos. ¿Cuánto es la cuantía Son aprobada? 25 millones y se van a hacer 3 pagos. Ahora en el mes de abril, que ya viene el primer pago, y después, me parece que he dicho en... A ver. Sí, ¿este primer pago de cuánto es? Son 8,3 millones de euros. Sí. Prácticamente es la misma cantidad en los 3 pagos. Salen los 25 millones de euros aproximadamente. Sí, ahora. Sí. Yo quería preguntarle si la presidenta de la Junta ha recibido respuesta a la carta que remitió al ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado viernes, a razón de su visita que hizo allá a Mérida. Bueno, a Extremadura. A Extremadura, pues no he recibido ninguna respuesta y, como saben, tampoco ha sido invitada a su participación en este anuncio ya anunciado de apertura de esta línea de comunicación. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.